Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. Imaginemos el siguiente escenario. Un vuelo comercial presurizado cruzando el cielo a unos 30.000 pies de altura. Sí, un viaje de rutina, digamos, sin turbulencias. Exacto. Todo normal. Y de pronto, un pasajero con apariencia completamente normal se levanta de su asiento, camina por el pasillo, entra al baño y pone el seguro. Ajá. Y pasa el tiempo. 15 minutos, 20 minutos. Se empieza a formar una fila de pasajeros impacientes afuera, claro. Los sobrecargos tocan la puerta, pero pues no hay respuesta. Lo cual ya dispara las alertas de la tripulación. Totalmente. Finalmente, aplicando los protocolos de emergencia, usan la llave maestra y abren la puerta. ¿Y el baño? Bueno, el baño está completamente vacío. ¡Wow! No hay un agujero en el fuselaje, o sea, no hay despresurización, no hay paracaídas. Simplemente falta una persona en el conteo de la aeronave. Alguien abordó ese avión y en pleno vuelo sencillamente desapareció en el aire. Es una imagen muy fuerte. Y durante décadas, este tipo de relatos habrían sido catalogados automáticamente como, folclore urbano, ¿no? Mitos de pasillo entre tripulaciones o historias de terror. Claro, de esas que cuentan en los aeropuertos de madrugada. Exacto. Pero el verdadero salto cognitivo, al que nos enfrentamos hoy en día, es que incidentes de esta naturaleza, junto con intrusiones en espacios aéreos restringidos, han dejado de ser un tabú. Han pasado a ser temas de discusión a puerta cerrada en el Congreso de los Estados Unidos. Es un cambio de paradigma brutal, o sea, de locos. Sí, es un giro de 180 grados. Y precisamente, por ese cambio de paradigma, la misión de esta inmersión profunda es, tomar todos esos testimonios, todas esas evidencias físicas, clínicas y las recientes desclasificaciones gubernamentales para buscar los patrones ocultos, digamos, detrás del fenómeno no humano. Así es, porque el objetivo de este análisis no es convencer a nadie de la existencia de hombrecitos verdes, sino más bien analizar la información que tenemos en las fuentes para entender qué son exactamente estos llamados encuentros cercanos. Exacto. Pero antes de lanzarnos al vacío con los casos, creo que para quienes nos escuchan necesitamos un mapa. O sea, ¿cómo clasificamos estos encuentros para no perdernos con tanta terminología técnica? Sí, es fundamental establecer esa base. Porque, no todos los avistamientos tienen el mismo peso probatorio. Hay que pensarlo como si fuera a cruzar una frontera de manera progresiva. Ajá, por etapas. Exacto. El encuentro del primer tipo es simplemente observar desde lejos. Digamos, alguien ve luces extrañas o un disco en el cielo y lo graba a la distancia. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente conoce, no? El típico video borroso. Claro. Luego viene el segundo tipo, que es cuando esa frontera se rompe. El objeto interactúa con nuestro entorno y deja evidencia empírica. ¿Como tierra quemada o algo así? Tierra quemada, radiación o, de manera muy crucial, un registro simultáneo en radares militares o civiles. Espera, hay que detenernos ahí un segundo. Ese salto del primer al segundo tipo, lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Porque pasamos del terreno subjetivo, del clásico créeme que vi una luz brillante, a una confirmación física que no sufre de sesgos cognitivos. Un radar no tiene imaginación. No, exacto. La máquina simplemente registra. Y ahí radica la importancia científica de este fenómeno. Claro. Ahora, si avanzamos en esta escala, el tercer tipo es el contacto visual directo. O sea, cara a cara con las entidades que operan estas naves. ¡Wow! Y finalmente, cruzamos la última frontera con el cuarto tipo. Este es el más invasivo y, perturbador, que son las abducciones. O sea, cuando te llevan. Exacto. ¿Ok? Es cuando el testigo ya no es un observador, sino que es llevado físicamente al interior del vehículo no humano. Bien, con ese mapa ya en mente, hay que situarnos en el tiempo y el espacio en esta exploración, porque para rastrear cómo evolucionó nuestra capacidad de documentar todo esto, hay un punto de inflexión innegable en las fuentes.
Sí, que es México, a principios de los años 90. Exactamente. Específicamente, a partir del eclipse total de Sol del 11 de julio de 1991. O sea, ese evento astronómico hizo que millones de personas salieran a las calles mirando al cielo, ¿no? Claro, y muchas con cámaras. Sí, sosteniendo aquellas enormes cámaras de video caseras de las de antes. Ese día marca una explosión brutal de reportes visuales. Digamos que es el inicio de la era de la evidencia en video. Pero lo que realmente me vuela la cabeza de esta investigación es lo que ocurrió apenas 3 años después, cuando la tecnología civil por fin alcanzó a los avistamientos. Sí, el caso de septiembre de 1994. Es un ejemplo perfecto de esa convergencia tecnológica. Ocurrió justo durante la noche del festejo de la independencia mexicana. Ajá, una noche con mucha actividad en el cielo de por sí. Sistema de radar completamente digital. Ah, ok. Tecnología de punta para la época. Sí. Y esa noche, ese sistema nuevo y recién calibrado comenzó a detectar anomalías severas. Múltiples objetos no identificados, sin transpondedores, sobrevolando de manera muy errática el área de Metepec, en el Estado de México. Bien, vamos a desempacar esto, porque de verdad es fascinante. A ver, imaginemos que estamos investigando la escena de un crimen. Ok. El sistema de seguridad más avanzado e incorruptible del edificio, que en este caso sería el radar digital del aeropuerto, detecta al intruso horas antes de que el testigo humano siquiera se asome por la ventana. Es una gran analogía. Y los operadores del radar estaban pero tan sacados de onda por la lectura digital, que, a la mañana siguiente tomaron un helicóptero y volaron directamente a las coordenadas. Así es. ¿Y qué vieron desde el aire? Campos de cultivo de maíz completamente aplastados y con patrones geométricos, o sea, muy al estilo de los famosos círculos de las cosechas en Inglaterra. La máquina detectó algo en el cielo y el entorno físico fue modificado. Y fíjate que la pieza final de ese rompecabezas no estaba en el aire, sino en tierra. Porque justo al lado de esos sembradíos vivía una mujer llamada Sara Cuevas. Ajá, la testigo principal. Exacto. Esa misma noche en que los radares enloquecían en el aeropuerto, ella escuchó ruidos afuera de su casa. Tomó su cámara y logró grabar a un ser luminoso. Tenía un aspecto insectoide con 2 antenas prominentes y estaba sosteniendo una especie de vara metálica. Pero a ver, lo que hace que el caso de Sara Cuevas sea tan contundente en este análisis no es solo el video en sí, es su reacción. Claro, el factor psicológico. Exacto. O sea, si alguien quiere volverse famoso o lucrar con el misterio, arma un circo, ¿no? Se va a los programas de televisión. Sara hizo exactamente lo contrario. Sí. Ella no quería saber nada del tema. Era una mujer escéptica sin ningún interés en los ovnis. Se aterrorizó tanto esa noche que se puso a rezar mientras grababa por la ventana. Y el asedio posterior de la prensa, arruinó por completo su tranquilidad. Al punto de que tuvo que vender su casa, mudarse a Cancún y cambiar de vida por completo. O sea, nadie arruina su propia vida por un truco de cámara barato. Lo fascinante aquí es precisamente esa desconexión enorme. Hay una brecha entre la narrativa del engaño, de que todo es un fraude, y el comportamiento real de los testigos. Ajá. O sea, tenemos la corroboración cruzada entre una máquina digital fría en el aeropuerto, la alteración biológica de los cultivos y este genuino trauma psicológico de una ciudadana común. Todo eso conforma un bloque de evidencia sumamente sólido. Es irrefutable, claro. Nos demuestra que el contacto de segundo y tercer tipo no es simplemente histeria colectiva. Y si hablamos de alteraciones biológicas y del costo real de estar cerca de esta tecnología, tenemos que movernos en el mapa hacia Ocotlán, Jalisco. Sí, un caso médico muy documentado. Porque, a ver, una cosa es que tu campo de maíz quede aplastado, que ya es bastante raro, y otra muy distinta es que tu propio cuerpo reciba el impacto directo de la propulsión de estas naves. Y el caso de Raúl Domínguez nos lleva directo a esa realidad incómoda. Así es. Para poner en contexto, Ocotlán está situado a las orillas del imponente lago de Chapala. Los vecinos de Raúl ya le habían estado comentando sobre luces anómalas en sus propiedades. Ya había como un preludio, digamos. Exacto. Así que una madrugada, más o menos a las 5 de la mañana, Raúl sale con su cámara fotográfica y va acompañado de su perro. Al llegar a un claro, se topa de frente con una nave gigantesca.
Las fuentes la describen con forma de sombrero y una cúpula muy pronunciada. ¡Guau! Y estaba suspendida estáticamente en el aire a muy poca distancia del suelo. Raúl tomó unas fotografías excepcionales, de las más nítidas de esa época, la verdad. Pero la proximidad física a ese objeto tuvo un costo biológico gravísimo. Es que su perro se desmayó fulminado en el acto. Sí, el pobre animal colapsó. Y Raúl, bueno, no salió ileso. Él desarrolló daños clínicos documentados en el hígado y unas erupciones cutáneas severas. Y según los análisis posteriores que constan en las fuentes, esto no fue un rayo láser disparado como un ataque de película. No, para nada. Fue el mero efecto secundario de estar parado demasiado cerca del campo electromagnético de la nave. O sea, es radiación de microondas a nivel industrial, literalmente friendo los tejidos internos de quien se acerque. Pasamos de la evidencia en el radar a la evidencia en el expediente médico. Exactamente. Lo cual nos lleva a una transición natural, pero digamos mucho más oscura en todo este fenómeno. Porque si el campo electromagnético de la nave afecta el tejido orgánico y te daña el hígado, la pregunta es, ¿qué le hace a la mente humana cuando el contacto es deliberado? Claro. Y aquí es donde la fenomenología entra en el territorio del tiempo perdido, o lo que en inglés llaman el missing time. Sí, para quienes nos escuchan, es importante pensar en la típica hipnosis de la carretera. O sea, esa sensación extraña cuando vas manejando, tu cerebro se pone en piloto automático y de pronto llegas a tu destino sin recordar los últimos 15 minutos de ruta. Todos hemos sentido eso alguna vez. Sí. Pero ahora, imaginen multiplicar eso por 1000. Que no sean 15 minutos, sino 8 horas enteras que son borradas de un tajo de tu existencia y despiertas tirado en medio de la nada. Esa es la disonancia cognitiva a la que se enfrentan los testigos. Un ejemplo emblemático de esto ocurrió a finales de los años 90 en La Rumorosa. Esta es una zona desértica, muy rocosa y hostil, cerca de la frontera norte de México. Ajá, un terreno muy difícil. Muy difícil. Un grupo de jóvenes, incluyendo a una chica llamada Moni González, se pierde caminando al anochecer. Y ante el peligro inminente de las víboras de cascabel, deciden trepar a un árbol para pasar la noche a salvo. Que ya de por sí es una pesadilla. Totalmente. Pero desde las ramas observan aterrados a unos seres de aspecto gris y piel fosforescente moviendo rocas en la base del árbol. A ver, es que imagínate el pánico absoluto. Estás acorralado en las ramas de un árbol en la madrugada y abajo hay entidades brillantes trabajando en la oscuridad. Y la cosa empeora drásticamente en el relato. Sí, porque miran hacia arriba. Exacto. Levantan la vista y ven una nave nodriza colosal flotando en silencio sobre ellos. Y en el pico de ese terror, bueno, no hay otra forma de decirlo, los seres voltean hacia arriba y los miran directamente a los ojos. Ese es el punto de quiebre. Y entonces, un simple parpadeo. Al abrir los ojos de nuevo, ya es de día. El sol está brillando en lo alto. No hay ninguna transición. Pasaron horas enteras de las que no tienen ni un solo recuerdo. Y fue gracias al trabajo de especialistas psiquiátricas, como la doctora Susie Bremer, que es pionera en el tratamiento clínico de abducidos en la región, que mediante regresiones hipnóticas profundas se logró acceder a ese lapso bloqueado. O sea, los recuerdos seguían ahí, escondidos. Sí, enterrados. Resulta que los jóvenes habían experimentado un encuentro del cuarto tipo. Fueron llevados al interior de la nave y sometidos a procedimientos médicos. ¡Wow! Desde la perspectiva analítica, el tiempo perdido no es un daño colateral electromagnético casual, es un mecanismo de defensa impuesto por ellos. Las entidades parecen utilizar tecnología neurológica para suprimir o bloquear la memoria a corto plazo, porque el trauma de la intervención médica destrozaría la psique humana. Pero, a ver, detengamos ahí, porque aquí es justo donde mi lógica choca de frente contra una pared en este tema. ¿En qué sentido? Es que siempre ha sido de pensarse. Si estamos lidiando con civilizaciones tan obscenamente avanzadas que pueden, no sé, manipular la gravedad, apagar radares de aeropuertos a voluntad y editar los recuerdos humanos como si borraran un archivo de Word. Ajá. Entonces, ¿por qué sus métodos de estudio biológico son tan primitivos? O sea, tienes naves que cruzan el cosmos o dimensiones, pero me tienes que acostar en una mesa fría de metal e insertarme sondas físicas para saber de qué estoy hecho. ¿No deberían poder escanear mi ADN a 1 kilómetro de distancia con un rayito de luz?
Es una paradoja brillante la que planteas, pero asume que la recolección de datos es puramente informativa, como leer un código de barras en el supermercado. Claro, como si solo quisieran datos digitales. Exacto, pero las investigaciones teóricas basadas en los testimonios sugieren algo diferente. Si estas entidades operan en planos de existencia o, digamos, dimensiones donde la fisicalidad es más maleable, tal vez su interacción con un cuerpo biológico tridimensional requiera métodos mecánicos. O sea, necesitan la fisicalidad para interactuar con nosotros. Sí, no están simplemente escaneando nuestro ADN de lejos. Están extrayendo material genético, fluidos o incluso hormonas de estrés que solo existen en este plano físico tan denso. Oh, ya veo. Además, la aparente rusticidad o primitividad de las ondas contrasta con el bisturí más avanzado que poseen, que es el bloqueo de la conciencia. Intervenir quirúrgicamente a un sujeto, digamos, sin dejar cicatrices físicas visibles y sin que su cerebro consciente lo registre en tiempo real, es una proeza de ingeniería neurológica. Que está a milenios de nuestra ciencia médica. A siglos de distancia de nuestra ciencia médica actual, sí. Wow. A ver, visto de esa forma, la intervención no es primitiva en absoluto. Simplemente están usando la única interfaz que es compatible con nuestros cuerpos de carne y hueso. Tiene muchísimo sentido. Es una adaptación a nuestro entorno. Y si consideramos que nos estudian literalmente como a ratones de laboratorio, surge inevitablemente la gran pregunta sobre sus motivos. O sea, si ya sabemos cómo nos examinan en estas mesas, la pregunta es, ¿por qué están aquí? ¿Y qué es lo que quieren que sepamos? Y curiosamente, la respuesta a esa gran pregunta parece no tener absolutamente nada que ver con ecuaciones matemáticas complejas o secretos de energía libre. No, para nada. Es algo mucho más terrenal. Así es. Volvamos por un momento al caso de Raúl Domínguez, en Ocotlán. Su interacción con la nave no se limitó a las lesiones físicas en la piel. Raúl reportó en su momento haber recibido descargas de información telepática directamente en su mente. ¿Y cuál era el contenido de esos mensajes? Eran advertencias muy desesperadas y urgentes sobre la contaminación del agua y la grave sequía que amenazaba con destruir el ecosistema del lago de Chapala. Y esto no es un caso aislado, es un patrón masivo. Sí, muy recurrente. Al analizar décadas de fenomenología global en las fuentes, el hilo conductor en casi todo el contactismo es un mensaje ecológico. Es como, no sé, como si un hermano mayor nos estuviera regañando por incendiar nuestra propia casa, básicamente. Y hay un caso histórico sumamente documentado que ilustra esto a la perfección, que es el del contactado suizo Billy Meier. Ah, claro, el caso de los 70s. Sí, en 1976, Meier declaró que estas entidades le habían advertido sobre la formación de un agujero letal en algo que ellos llamaban la capa de ozono, y le dijeron que esto dejaría pasar radiación ultravioleta y diezmaría la vida en la Tierra. Lo cual en ese momento sonaba rarísimo. Sonaba a locura. En el 76 eso era trama de película de ciencia ficción barata. Sin embargo, en los años 80, el consenso científico mundial descubrió y comprobó la existencia real de ese agujero en la capa de ozono. De hecho, los científicos que lo demostraron terminaron ganando el premio Nobel. O sea, Meier tenía en sus manos información climática verificable años antes de que los instrumentos humanos pudieran detectarla. Y ese comportamiento revela una preocupación casi protectora hacia la biosfera terrestre, lo cual, a su vez, nos da una pista gigantesca sobre su logística operativa aquí en la Tierra. A ver, ¿cómo se conecta eso? Hay un detalle fascinante en el mismo caso del lago de Chapala. Los habitantes de la zona notaron que los objetos que salían del agua volaban siempre en líneas rectas y se detenían bruscamente en el aire en un punto muy específico. Y resulta que ese límite invisible en el cielo coincidía exactamente con el trazado topográfico donde se estaba construyendo la nueva autopista hacia Guadalajara. ¡Wow! O sea, como si nuestro asfalto estuviera cortando sus rutas de vuelo naturales. Exactamente. La infraestructura humana interfiere físicamente con ellos. Por lo tanto, piénsalo. Si quieres operar en este planeta sin chocar constantemente con el desarrollo urbano humano, ¿dónde te escondes? Pues lejos de las ciudades. La respuesta estadística apunta directo a los océanos.
El registro de los llamados OSNIs, objetos submarinos no identificados, en las fuentes militares y civiles es abrumador. El agua ofrece una cobertura perfecta contra los radares y el contacto visual. Claro, nadie los ve ahí abajo. Y además de ser un escondite, es una fuente inagotable de recursos energéticos si posees tecnología avanzada de fusión. Y justo aquí es donde la estadística dura se cruza con el folclore urbano más arraigado de México. Hablemos de Tampico, en la famosa playa Miramar. Sí, la famosa leyenda urbana. Es que para cualquiera que escuche esto sin contexto, parece el guión de una comedia. O sea, los locales afirman, y con total convicción desde la década de los 50, que una inmensa base alienígena submarina protege a la ciudad de los huracanes. O sea, vas a la playa y hay monumentos de marcianos, venden recuerditos, camisetas. Sí, es parte de la cultura local. Suena a chiste total. Hasta que revisas los datos meteorológicos duros. Tampico está ubicado justo en un corredor de huracanes del Golfo que es altamente destructivo. Y sin embargo, ningún ciclón de categoría mayor ha tocado tierra ahí en más de 70 años. Es una anomalía estadística muy fuerte. Demasiado. Las tormentas masivas llegan a la costa y, estadísticamente de manera inexplicable, giran bruscamente hacia el norte o el sur justo antes de golpear. Y mientras esto ocurre, los pescadores locales llevan décadas reportando la entrada y salida de esferas luminosas enormes en el mar justo en los días antes de que el clima enloquezca. Y si conectamos esto con el panorama general, ese es justo el punto de quiebre. Porque una vez que los pescadores locales llevan décadas y décadas hablando de naves bajo el agua y las estadísticas climáticas muestran anomalías sostenidas, bueno, llega un momento en que la barrera del escepticismo institucional empieza a ceder. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Exacto. Y de hecho, eso es exactamente lo que acaba de pasar en las altas esferas gubernamentales de Washington. Lo que antes era material para programas de misterio nocturnos en la radio, hoy es evidencia clasificada que se discute por políticos. Y esto nos empuja al nivel más profundo de la madriguera del conejo en este tema. O sea, ¿qué sabe realmente la inteligencia militar de todo esto? Bastante más de lo que admitían, eso es seguro. Porque hace poco vimos en las noticias audiencias históricas a puerta cerrada en estas famosas instalaciones CSIF del gobierno de los Estados Unidos, que son estos búnkeres de alta seguridad donde ni siquiera puedes entrar con un teléfono celular. Sí, son instalaciones para información altamente clasificada. Y es muy revelador analizar el cambio de postura de figuras políticas tras acceder a estas salas. El caso de la congresista estadounidense Ana Paulina Luna es muy ilustrativo. Ajá, ella era muy escéptica al principio. Muchísimo. Ella entró a estos comités de supervisión con una actitud de completo escepticismo, considerando el fenómeno como una distracción sin fundamento, vaya. Pero tras revisar los datos crudos, los registros de sensores militares y escuchar testimonios de inteligencia bajo juramento, su perspectiva dio un giro radical. Un cambio total. Sí. Salió a declarar a los medios que el fenómeno es real, que está operando en nuestro espacio aéreo con impunidad, y propuso públicamente que tal vez la respuesta a su origen no esté en otros planetas, sino en otras dimensiones. Y a estas declaraciones, además, se suma la cautela del expresidente Barack Obama. Claro, la famosa entrevista. Quien públicamente confirmó que, en efecto, existen registros visuales y de radar de objetos cuyas trayectorias de vuelo simplemente no obedecen nuestra comprensión actual de la aerodinámica. A ver, espera, vamos a detenernos en esa frase de la congresista Luna. Porque usar la palabra interdimensional cambia absolutamente todas las reglas del juego que conocíamos. Todo el paradigma, sí. Porque si solo vienen del espacio exterior, son biológicamente ajenos, claro, pero siguen las reglas de la física de este universo. Tienen que viajar del punto A al punto B. Ajá, viajan de forma lineal. Pero si vienen de otra dimensión, es como si nosotros, que somos seres tridimensionales, metiéramos la mano de repente en un dibujo de 2 dimensiones en un papel. El dibujo solo vería una huella plana apareciendo de la nada. Si esa es la mecánica real, sus métodos de infiltración podrían ser, digamos, completamente absurdos y teatrales solo para engañar nuestra percepción visual. Esa es una excelente analogía. Y fíjate que explica perfectamente por qué los reportes a veces rozan lo ridículo, lo que no tiene sentido lógico. Sí,
casos que suenan inventados. Un ejemplo asombroso de esto ocurre en los reportes históricos del Cerro de la Estrella en plena Ciudad de México. Las fuentes describen a un testigo observando el descenso clásico de un platillo volador metálico en la cima del cerro en la noche. Ajá, lo normal hasta ahí. Pero cuando la rampa de la nave se abre, no bajan seres grises con trajes espaciales brillantes. Lo que desciende de esa nave es una caravana de automóviles sedán, modelos terrestres comunes de la época, bajando ordenadamente por la colina de tierra para integrarse al tráfico normal de la ciudad. Es una locura. O sea, el cerebro humano puede aceptar tranquilamente que una nave espacial dispare un rayo láser, porque eso encaja perfecto en nuestra caja mental de ciencia ficción. Claro, lo hemos visto en el cine. Exacto, pero que de un ovni estacionado en un cerro salga un Volkswagen rompe por completo el concepto básico de lo que definimos como extraterrestre. Definitivamente. Pero si aplicamos la lógica de esta teoría interdimensional, tiene un sentido táctico impecable, ¿eh? Es camuflaje puro y duro. Ocultarse a simple vista. Exacto. Un cazador no entra al bosque vestido de colores brillantes, usa ropa que imita las hojas y las ramas. Si una inteligencia interdimensional necesita moverse de forma inadvertida en un entorno urbano masivo como la Ciudad de México, la mejor forma de hacerlo es proyectar u operar vehículos que no llamen la atención en absoluto. Claro, te disfrazas del entorno. Y esto aplica no solo a las máquinas o a los autos, sino a la biología misma. Aquí nos adentramos en el territorio de los llamados infiltrados en las fuentes. Entidades que pueden generar una apariencia física idéntica a la humana, pero cuyo comportamiento revela, ligeras fallas en el disfraz. Como fallas en la programación, ¿no? Sí, como el reporte tan famoso de aquellos trillizos idénticos y pálidos conduciendo un auto antiguo, moviendo la cabeza con una sincronización mecánica perturbadora, como si fueran animatrónicos. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si pueden imitar un automóvil a la perfección y pueden imitar la apariencia biológica humana sin problema, regresamos de golpe a la historia con la que abrimos esta exploración, el relato de las tripulaciones de aviación comercial. Todo se conecta al final. Porque una vez que entiendes la capacidad técnica de camuflaje de estas entidades, la idea de que un pasajero con traje y corbata se levante en medio del vuelo, entra al sanitario y simplemente desaparezca de esta dimensión a 30.000 pies de altura, deja de ser un cuento de fantasmas. Exacto, deja de ser folclore. Se convierte en la descripción táctica precisa de una tecnología de infiltración operando frente a nuestras narices. Y al sintetizar todas estas piezas de información que revisamos hoy, queda en evidencia que no estamos frente a un simple misterio de luces lejanas en el cielo. El panorama completo abarca la alteración de sensores digitales avanzados, traumas psicológicos profundos que son meticulosamente borrados de la memoria y un esfuerzo sostenido por advertirnos sobre nuestro propio colapso ecológico. Sí, el mensaje del agua. Así es. Todo sumado a una aparente capacidad para operar tanto en el fondo oscuro de nuestros océanos como caminando entre nosotros en las calles de la ciudad. Y sin embargo, la paradoja más grande de todo este análisis es que el mensaje central que nos entregan sobre la preservación de la vida. Bueno, ese mensaje no requiere de ninguna tecnología interdimensional para ser comprendido. No, para nada. Es un mensaje muy básico. La responsabilidad de cuidar este ecosistema, los ríos, los lagos, y de cuidarnos mutuamente como especie, recae enteramente sobre nosotros. No necesitamos realmente que una inteligencia superior o interdimensional nos dicte lo que en el fondo ya sabemos que debemos hacer. Totalmente. Al final del día, la solución a los problemas de la Tierra siempre ha estado en manos humanas, no en las estrellas. Pero bueno, para quienes nos escuchan, es casi imposible no quedarse reflexionando sobre esa capacidad de camuflaje perfecto que describíamos. Es que es muy inquietante. Demasiado. Porque si tomamos en serio las palabras de los legisladores en esas reuniones a puerta cerrada, y si el incidente de ese pasajero en el avión comercial es una muestra real de cómo operan en nuestra realidad de todos los días, la conclusión es bastante escalofriante. Te cambia la perspectiva del entorno. Sí, porque significa que la verdadera frontera de lo desconocido no está a millones de años luz perdida en la inmensidad del espacio exterior. La verdadera frontera podría ser sencillamente la persona completamente normal que tienes sentada a tu lado en la sala de espera, o en tu próximo vuelo.